Por su presencia, muchas gracias. Continuamos hoy con el foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento que se realizó en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2016. En esta oportunidad les presentaremos la primera parte de la mesa número 2, titulada Presentación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Participan el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, la doctora Alejandra Montoya Mejía, jefa de Unidad de Género en la entonces Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral, y la maestra Teresa Evia Rocha, actualmente asesora de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, acompáñenos para conocer más sobre este tema. A la mesa 2 titulada Presentación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Y para moderar esta mesa nos acompaña la licenciada Tania Hernández Velasco, integrante de la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola a todas y a todos, buenas tardes. Daremos inicio a la mesa 2, a la presentación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En esta mesa nos acompañan el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. La doctora Alejandra Montoya Mejía, jefa de Unidad de la Coordinación de la Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la maestra Aurora Teresa Evia Rocha, asesora de la Secretaría Particular de la Magistrada Presidenta. Si están de acuerdo todos los ponentes, leeré sus currículums en primer término y después una intervención de 20 minutos de cada uno. ¿Sí? El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y con otra en Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Ha impartido distintos cursos en universidades como el ITAM y el CIDE. Además, se ha desempeñado en varios cargos públicos en instituciones como la Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República. En 2013 fue designado magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir del 4 de noviembre de este año comenzaron sus funciones como magistrado de la Sala Superior de dicho tribunal. La doctora Alejandra Montoya Mejía tiene el grado de doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde también obtuvo la licenciatura en Derecho y en Ciencias Sociales y cursó la maestría en Derecho Privado. Es especialista en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó el diplomado en Derechos Humanos y otro en Derecho Concursal. Actualmente se desempeña como jefa de Unidad de Género en la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de Género en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido docente y ha participado en numerosos eventos académicos como ponente y moderadora, así como es autora de varias publicaciones. La maestra Teresa Evia Rocha cursó estudios de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Estudios de Género por la Universidad de Essex, Inglaterra. Durante 10 años fue funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde tuvo a su cargo la Dirección de Participación Social y Política. Desde ahí diseñó y operó la Plataforma Estratégica para la Equidad Política, programa de promoción de la participación política de las mujeres. De 2011 a 2013 fue coordinadora general del proyecto Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México, auspiciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres. Es facilitadora certificada del modelo internacional Bridge, iniciativa de capacitación en temas electorales respaldada por Naciones Unidas e IDEA Internacional.
Pues bienvenidos nuestros ponentes y le cedo el uso de la voz al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, Tania. Muy buenas tardes. Primero me voy a disculpar por dos cosas. Voy a cometer dos faltas, que no dos privilegios. Y por eso la disculpa. Voy a tomarme más de 20 minutos, creo que 25. Y la segunda es que me voy a tener que ir cuando concluya, porque tengo que estar a 3 horas de distancia aquí en un compromiso que es a las 5 de la tarde. Y justamente como es en Quintana Roo y ustedes saben que cambia el horario, apenas llego, ¿no? Pero se van a quedar en muy buenas manos porque en la mesa hay 3 expertas en materia de género. Bien, voy a dar lectura a esta presentación respecto del protocolo para atender la violencia política de género y de alguna forma me pueden seguir a través de estas diapositivas, aunque también voy a dejar el documento o la presentación por si alguien quiere tener acceso a ella. ¿Okay? Muy bien, distinguidos integrantes, representantes de pueblos y comunidades indígenas, como ya dije, el día de hoy vamos a presentar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y si digo algo que esté equivocado, aquí las expertas, ¿no? La maestra Aurora Teresa y la doctora Alejandra Montoya y Tania, todas funcionarias del Tribunal Electoral y expertas en materia de género, van a poder corregirme y con la ventaja de que yo no esté, ¿no? Ahora, cuando hablamos de violencia, especialmente de la violencia contra las mujeres, hablamos de un problema, y esto quiero decirlo, y voy a poner ejemplos para que quede claro que no es algo que sucede solo en México y no es algo que además solo encontramos en comunidades y pueblos indígenas. Sucede en todo el mundo y en cualquier grupo social, ¿no? En México podemos encontrar en el país que no se ha logrado frenar por completo la violencia hacia las mujeres. Es lamentable que avancemos tan rápido en algunos aspectos y en cuestiones esenciales como es la eliminación de la violencia de género, caminemos a pasos tan lentos. De hecho, en estos días creo que todavía seguimos celebrando o llevando a cabo actividades durante 16 días que concluyen mañana para provocar reflexiones y nuevas actitudes, ¿no? Digamos, que determinen nuestro nivel de compromiso contra la violencia hacia las mujeres. Y en algún otro foro yo he dicho que si vamos al ritmo que tenemos, no necesitamos 16 días, sino 16 años de activismo. La violencia contra las mujeres no es un tema de moda. A la fecha seguimos combatiendo conductas que desde tiempos antiguos parecían normales, ¿no? Y de hecho eran toleradas. Ahora sabemos que son totalmente desfavorables para las mujeres e incluso para los hombres. Debemos saber que cualquier situación que atente contra los derechos y las libertades de una mujer también atenta contra la libertad de todas las personas. La violencia de género surge a partir del énfasis que se hace en ideas equivocadas de superioridad y subordinación de mujeres hacia los hombres, por su condición biológica o por alguna otra condición social. Y muchas veces eso se da desde el seno de la casa, en las escuelas, en las organizaciones laborales y en aquellos otros espacios de interacción. Del mismo modo, estas ideas de subordinación se han institucionalizado en el derecho y en las estructuras políticas y se han introducido inclusive hasta en la economía y a veces en el discurso público. La discriminación contra la mujer está directamente vinculada con las distintas manifestaciones de violencia, problema que constituye una grave situación. Según datos de ONU, me parece,
por lo menos 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha padecido de algún tipo de violencia en su contra. Por ejemplo, en 2012, una concejala boliviana fue asesinada después de varios intentos para imposibilitar que fungiera como tal. Esos intentos iniciaron con actos mucho más sutiles de acoso por parte del alcalde y sus seguidores para que renunciara. Cuando la funcionaria no renunció, cambiaron horarios de reuniones y se le prohibió la entrada a sesiones. Cuando eso falló, la removieron de su cargo. No le pagaron a tiempo y aunque se le reinstaló, un mes más tarde fue asesinada. Otro ejemplo son las elecciones de 2004 en Afganistán, en donde hubo varios casos de violencia contra mujeres que fueron intimidadas al intentar registrarse para votar. Incluso en algunas zonas las autoridades religiosas emitieron directivas para impedir que las mujeres se registraran como votantes. Este problema no consiste en eventos esporádicos y aislados, sino que representa una situación estructural, así como un fenómeno social y cultural arraigado en costumbres y formas de pensar fundadas en una cultura de desigualdad o inequidad de género. La violencia de género abarca cualquier daño o sufrimiento realizado por la mera condición de ser mujer y puede manifestarse en distintas conductas, desde actos de discriminación y menosprecio hasta la propia agresión física. Es muy importante esta caracterización, que son actos que por la condición de ser mujer, ¿no? Discriminan o menosprecian. Y ahí la complejidad, porque muchas veces encontramos unas formas sutiles de violencia que requieren visibilizar y probar y llevar a cabo una mayor indagación y contextualizar para demostrar que efectivamente se trata por su condición de mujer. En el tema de violencia de género, no se debe perder de vista que las expresiones de abuso pueden ser muy variables. Bajo algunas perspectivas, podemos observar que existen formas de violencia visibles como el asesinato, la agresión física, el abuso sexual, la amenaza o el insulto. Pero también existen otras formas más sutiles de violencia que pudieran parecer invisibles, pero que no por eso dejan de constituir una forma de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, un uso de humor machista y un lenguaje sexista. Existen distintos tipos de violencia contra las mujeres: la psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia política. Esta última se comete en contra de mujeres que buscan participar en la vida pública de su comunidad, estado o país y se manifiesta en actos que tienen un impacto diferenciado en ellas o que las afecta desproporcionadamente. Así lo define este protocolo. A raíz de los actos de violencia política, los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente el relativo al derecho a ser votadas, se ven disminuidos, ya sea en su carácter de militantes en los partidos políticos o como aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de los partidos políticos o en el propio ejercicio de cargos de representación en comunidades y pueblos indígenas. La violencia política de género revela el alcance de la desigualdad de las mujeres y pone en relieve que la vulnerabilidad frente a la violencia se entiende como una condición creada por la falta o la negación de derechos humanos. La violencia de género, como un problema de violación de los derechos humanos, no puede verse de manera particular, concreta y aislada, pues conlleva la violación de ejercer libremente otros derechos, como el derecho a votar, a ser votado, a ejercer el cargo, a la salud física y emocional, a la dignidad, entre muchos otros de la misma importancia. Esto refleja este concepto de interdependencia de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál sería la función de los derechos políticos si no se pueden ejercer de forma libre y en condiciones de igualdad otros derechos humanos? Los derechos civiles y las libertades políticas son los principales soportes del pluralismo y de la diversidad, además de que crean las condiciones para elegir y controlar a quienes ejercerán la autoridad en nuestras comunidades. La participación de las mujeres en funciones de liderazgo
Permite promover y tomar en cuenta necesidades en la toma de decisiones, además de fomentar instituciones más plurales y diversas. Esto implica que la falta de presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones inhibe que las políticas públicas tomen en cuenta sus necesidades. Y yo también diría que limita, condiciona y parcializa el debate público o el debate comunitario, la deliberación sobre cómo podemos atender las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras familias y de todas las generaciones que están por venir. Por las razones anteriores, la conquista de los derechos civiles y políticos es estratégica para la consolidación de la democracia y la desigualdad se constituye en causa y efecto de la ausencia de un Estado de derecho efectivo. Los derechos ciudadanos, la participación y la inclusión son elementos esenciales. Y la calidad de una democracia se mide no solo por sus instituciones políticas, sino también a través de la libre participación de las personas en el proceso político, en los partidos, en las elecciones, los parlamentos y en todos los organismos que toman las decisiones al interior de las comunidades y los pueblos indígenas. La participación y la ampliación de los espacios de igualdad no se refieren solamente a la ciudadanía política, civil y social, sino que se extiende a las relaciones de género, de generaciones, a los diferentes modos de vivir las culturas, los cuerpos y las sexualidades. La democracia debe tener la capacidad de procesar y resolver las demandas que se presentan de forma tan aguda. Eso es parte de un proceso civilizatorio que toma mucho tiempo, pero que digamos que en México se están haciendo cosas para promoverlo. En este sentido, la viabilidad de la democracia depende mucho de que la gente crea que el sistema sirve para la realización de su autonomía personal, es decir, de los fines, los propósitos de vida que cada persona decide de manera libre. Y esto se inserta además en un ejercicio colectivo de la propia autodeterminación. Pensar en la violencia política de género no solo significa cuánto nos lamentamos por la injusticia social y cuánto nos gustaría remediarla, sino también en las consecuencias para el tipo de sociedad a la que aspiramos. Cuando el Estado no se responsabiliza y deja de sancionar a los autores de actos de violencia y la sociedad lo tolera, ya sea expresa o tácitamente, persiste la inestabilidad social mediante la transmisión intergeneracional de la violencia y además refuerza ciertos círculos, ¿no?, de desigualdad, de discriminación, pues que se aprenden generación tras generación. Y con ello se empeoran los efectos de dicha violencia como un mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres. Es así como se alientan nuevos abusos y se transmite el mensaje de la violencia masculina contra la mujer, lo cual es inaceptable. El resultado de ese abuso no consiste únicamente en la negación de justicia a las distintas víctimas, sino también en el esfuerzo de las relaciones de género asimétricas, en el refuerzo de las relaciones de género asimétricas. Reproduce la desigualdad que afecta a mujeres, hombres, a niñas y niños. De esta manera, el campo de la política se desacredita. El electorado se aleja de las urnas, los partidos políticos pierden importancia como mediadores de las demandas sociales y en general las instituciones democráticas se debilitan. Por otro lado, también nos debemos preocupar de los costos y las consecuencias que tenemos que pagar como sociedad frente a la impunidad de la violencia de género. Hay diversos tipos de costos, algunos son de corto, otros de largo plazo. En primer lugar, el costo directo de los servicios relacionados con la violencia contra la mujer. En segundo lugar, el costo indirecto de las pérdidas de empleos y productividad. Y en tercer lugar, el costo más difícil de medir y quizá también más trascendente en la vida de las personas, que es aquel costo que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento humano. Se han cuantificado los costos económicos que este tipo de violencia genera. Por ejemplo, en Canadá, los costos anuales de los gastos directos relacionados con la violencia contra las mujeres fueron estimados en $684 millones canadienses,
para el sistema de justicia penal, 187 millones de dólares para la policía y 294 millones de dólares canadienses para el costo de asesoramiento y capacitación, es decir, un total de más de 1,000 millones de dólares por año. En un estudio realizado en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se examinaron las categorías de costos de justicia, atención a la salud, servicios sociales, vivienda, gastos legales, pérdida de producción, dolor y sufrimiento. El costo resultante se estimó en 23,000 millones de libras esterlinas por año, es decir, 440 libras esterlinas, aproximadamente 11,300 pesos por persona. ¿Cuáles han sido algunos avances? Los prejuicios contra las mujeres están presentes y hacen eco en distintos ámbitos de la vida privada y pública. Por ejemplo, prevalece la aceptación de mayores prohibiciones o limitaciones a mujeres en espacios públicos y privados. El bienestar de las personas en México, enmarcado en el concepto de desarrollo humano utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha registrado como desigual entre hombres y mujeres. Este programa ha integrado el índice de desigualdad por género y concluyó que las mujeres se encuentran en desventaja respecto de los hombres en salud reproductiva, empoderamiento que atañe a la representación de mujeres en congresos y el nivel de escolaridad que pueden alcanzar, así como el acceso al mercado laboral y el pago de sus salarios en las mismas condiciones que a los hombres. Se han documentado casos de violencia política en contra de las mujeres en entidades como Chiapas y Puebla. Esas entidades ocupan, y este es un dato muy importante, ocupan el peor lugar en empoderamiento a nivel nacional, es decir, las mujeres en esos estados enfrentan mayores desventajas para hacer efectivos sus derechos a participar en puestos de elección popular y a la educación. No obstante, y lo que quiero decir es que también tienen de los más altos índices de desigualdad. O sea, parece que hay, no podría sostenerlo, pero hay alguna evidencia de una correlación entre desigualdad y violencia de género. No obstante lo anterior, la participación femenina en la vida política nacional ha mejorado sustancialmente en la última década. Por ejemplo, en el Senado había solo 22 del total de 128 puestos ocupados por mujeres en 2006. 10 años después, los puestos o las curules que ocupan las mujeres en el Senado se duplicaron, llegando a 44 en 2015. En el mismo contexto de mejora, en 2007 había 116 mujeres en la Cámara de Diputados y para 2015 se había registrado la presencia de 199 mujeres en dicha Cámara de Diputados. Hay que señalar, por cierto, que el hecho de que existan más mujeres sí permite y visibiliza en la agenda pública una discusión sobre sus necesidades, pero no es solo una agenda exclusiva de mujeres los temas de género. Y otra cuestión que también yo no analizo ahora, pero es interesante poder tener más datos, es el tipo de comisiones que presiden las mujeres. Generalmente lo que ha pasado es que las comisiones en el Senado o la Cámara de Diputados más importantes, en realidad son muy pocas las mujeres que están al frente de ellas y generalmente los hombres las presiden y tienen participación ya solo a nivel de las secretarías. 32% de mujeres presidiendo comisiones, pero no de las más importantes. Sí. Sí, lo repito, pero hay 32% de mujeres presidiendo comisiones, pero no son las más importantes, dice la maestra Teresa. En contraste, la participación femenina en los ámbitos estatales y municipales es mucho menor. En relación con los escaños estatales, en 2010 las mujeres ocuparon el 27.7% de los escaños, 247 del total de 1,137 escaños. Y para 2014 la proporción solo aumentó a 34.4%, es decir, 306 del total de 1,172. Respecto de las presidencias municipales, la presencia y participación femenina es incluso más precaria.
En 2006 se registraron solamente 4.6 ayuntamientos encabezados por una mujer y ello solo aumentó a 9.4 en un periodo de casi 10 años. El carácter central de la discriminación contra la mujer y la subordinación como una de las causas de violencia contra las mujeres tiene claras consecuencias para la acción de los estados y las organizaciones intergubernamentales. Para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, los estados deben hacer frente al desafío de transformar normas sociales y culturales que regulan las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Los estados tienen la responsabilidad de actuar como impulsores del cambio social y no pueden trasladar esa responsabilidad únicamente a los grupos de la sociedad civil. Pero sí es muy importante que haya una participación, una coordinación de grupos comunitarios, de la ciudadanía, para visibilizar y yo diría que hasta sancionar socialmente actos de discriminación o de violencia hacia las mujeres. Históricamente los estados han, quiero hacer aquí una acotación, cuando digo sancionar socialmente no significa suplantar al Estado o a las instituciones, ni significa sancionar de algún tipo que tenga que ver con privación de libertades o alguna restricción o agresión física, no. Estoy pensando más como abogado, sociólogo, y me refiero a sanciones que inhiben las conductas. No descalifican. Así es, que descalifiquen, que reprueban, ¿no?, comunitariamente actitudes que no deseamos, ¿sí?, o que no son socialmente deseables. Gracias por su compañía aquí en Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega. Los espero en otra emisión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Mérida, Yucatán. Hasta la próxima. Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /sesión pública, /aporte, /asómate, /conócete y /infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.